Le invito a tomar la palabra de Dios y buscar Primera Tesalonicenses capítulo 4. Y en un momento vamos a empezar a leer un pasaje muy familiar, si es que sabe algo de la segunda venida de Jesucristo. Vamos a empezar a leer en el versículo 13. Los creyentes en Tesalónica estaban preocupados porque Jesús vino, enseñó y ascendió y dijo, regresaré de nuevo. Y ellos en aquel tiempo estaban esperándolo en cualquier momento. Pero mientras tanto, algunos de los miembros de la iglesia, de sus hermanos y hermanas en Cristo y familiares, habían muerto y habían sido sepultados y se preguntaban, ¿se habrán perdido el reino? ¿Dónde estarán cuando Jesús regrese? Porque esperaban a Jesús en el transcurso de sus vidas. Es por ello que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica para responder a estas preguntas, y esto es lo que él dijo. Mírelo, capítulo 4, empezando versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, subraye la palabra ignoréis, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Subraye la palabra entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Subraye, no tienen esperanza. Tres grandes enemigos: la ignorancia, la tristeza y la desesperanza. Eso es lo que le pasa a la persona que no entiende lo que voy a enseñar hoy. Ellos están viviendo en ignorancia, están llenos de tristeza y ellos viven vidas de desesperación, no tienen ninguna esperanza. Y Pablo está escribiendo para responder a esta pregunta: ¿qué ha pasado con nuestras familias ya fallecidas? Ellos no estarán aquí cuando Jesús venga de nuevo. Bien, Pablo está hablando aquí acerca de algo que vamos a llamar el rapto de la iglesia. Y el rapto va a tomar lugar en un abrir y cerrar de ojos. El otro día oí en la radio algo importante porque estaba pensando acerca de este mensaje. Oí esto. No sé quién elaboró esta estadística, mas alguien dijo que la persona promedio pestañea 20,000 veces por día. Por lo tanto, en 20,000 episodios diarios, Jesús puede venir en un abrir y cerrar de los ojos. Ahora, quiero que usted anote algunas cosas al tratar de contestar estas preguntas acerca del rapto. Vamos a hacer algunas preguntas y entonces las contestaremos y vamos a preguntar a manera de titulares. Primero, pensemos un poco acerca del qué. ¿Qué es el sagrado misterio de la resurrección y el rapto? Por favor, miremos de nuevo el versículo 16 de este mismo capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo descenderá del cielo. Eso nos dice inmediato que el personaje central es el Señor Jesucristo. Jesús va a descender de su trono en gloria, de la diestra del Padre y de las alturas de los cielos. Jesús va a descender. Él va a regresar a esta tierra. Y cuando regrese a esta tierra, la Biblia dice aquí que Él vendrá con voz de mando. ¿Lo ven? Porque el Señor mismo con voz de mando. Ahora, bien, esto es muy interesante. Versículo 16, porque habrá una voz de mando que levantará a los muertos. Al dar su orden, ellos van a resucitar del mar y de la tierra. Aquellos que han muerto y han sido sepultados resucitarán, y los océanos entregarán a los muertos que están en ellos, y las lomas ondeadas de arena del desierto entregarán a los muertos que están en ellas, y los campos de batalla entregarán a los muertos que están enterrados allí, y los cementerios parecerán campos arados cuando Jesús dé el mandato, y los muertos van a resucitar. ¡Qué día tan glorioso será ese! Y luego los santos vivientes van a ser transformados al instante, en un abrir y cerrar de ojos. Mire por favor el versículo 17, dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Eso nos dice que el apóstol Pablo estaba esperando estar vivo cuando Jesucristo regresara, porque él se incluyó a sí mismo. Ahora bien, a esta palabra arrebatados la llamamos el rapto. Lo llamamos el rapto. La palabra rapto viene del latín rapto. En griego es herpazo. Las dos significan lo mismo, significan ser llevados. Vamos a ser arrebatados, cambiados.
transformados y luego arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Algunas personas dicen que la palabra rapto no se encuentra en la Biblia. Bien, es verdad. La palabra rapto no se encuentra en la Biblia. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. La palabra misiones no se encuentra en la Biblia. Pero le garantizo que la Trinidad, las misiones y el rapto se enseñan en la Biblia. Ahora, Pablo llama a esto un misterio y aquí es donde tomamos el título del sermón. Primera de Corintios 15, anótalo en su margen, versículos 51 y 52, dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. La palabra momento es la palabra de donde tomamos la palabra átomo, porque ellos llamaban átomo a lo más indivisible que conocían. Ellos no tenían ningún conocimiento de, digamos, física nuclear, mas ellos estaban diciendo, esto es lo más indivisible que nuestro idioma puede describir. En un momento, en un átomo, en un abrir y cerrar de ojos va a pasar. Los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego los que quedamos vamos a ser arrebatados, vamos a ser llevados a la fuerza, vamos a ser llevados a un nuevo lugar. Va a pasar rápidamente en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, tan rápido como usted pueda pestañear. Ocurrirá, vamos a salir de aquí, subiremos y nos iremos a la gloria. Pastor, eso suena tan fantástico, parece de otro mundo, parece tan supersticioso. ¿Cuál es su certeza de que esto sucederá? Bien, aquí está mi certeza. Miremos versículos 14 y 15. Pablo comprendió que había algunos que tendrían algunas preguntas, así que les dijo, leamos el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cree usted eso? Si usted cree que Jesús murió y resucitó, usted no tiene ningún problema con lo sobrenatural. Ahora, si usted tiene problemas con el rapto, ¿por qué no va a tener problemas con la resurrección? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pero, ¿cómo tenemos esa certeza? Primero, por la obra salvadora de nuestro Señor. Jesús murió y resucitó. El mismo evangelio es sobrenatural y Dios no ha terminado. Si Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, entonces Él también va a resucitarnos. Verá, todo está conectado. Jesucristo, este mismo Jesús que vino la primera vez, literalmente, y resucitó, regresará literalmente por segunda vez. El mismo Jesús que nació de una virgen, el mismo Jesús que caminó sobre el agua, el mismo Jesús que alimentó a los 5,000. Jesús viene de nuevo y la segunda venida de Jesucristo es necesaria para cumplir el propósito de Dios. La encarnación sin la coronación sería como la altura sin la profundidad, del este sin el oeste. Es necesario que esto suceda. Y nuestra salvación sin nuestra glorificación no es en absoluto salvación. Su resurrección es el juramento de nuestra resurrección. Ahora es la primera prueba de que todo esto pasó. Jesús ya salió de aquella tumba. No solo la obra salvadora de nuestro Señor, sino también la palabra segura de nuestro Señor. Mire el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Ahora eso hace la diferencia. Tenemos todo tipo de adivinos, pronosticadores, astrólogos de la nueva era. Tenemos todo tipo de profetas autodeclarados, médiums, videntes y personas que preguntan qué va a suceder en el futuro. Pero ellos no saben. Ninguno de ellos sabe. El diablo no sabe. De hecho, el diablo es un tonto. Realmente lo es. Es decir, es un tonto si ha pensado que sus planes pueden tener éxito. Él no sabe el futuro. Solo Dios sabe el futuro. Y es por ello que el apóstol Pablo dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Bien, la obra salvadora y la palabra segura de nuestro Señor nos dicen que esto es verdad. Esto es el qué. Pasemos al segundo punto, el quiénes. ¿Quiénes tomarán parte? Bueno, existe una multitud selecta de Salvador y los santos. Mire versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahora, esta es una multitud selecta. El Salvador y sus santos. No piense que hay una resurrección general. No, hay una primera y segunda resurrección. Serán solo los muertos en Cristo quienes resucitarán en el rapto. Anoten su margen. Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6.
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Estos versículos están muy claros. Son los muertos en Cristo los que van a resucitar, aquellos de la primera resurrección. Hay solo dos maneras de morir. O usted muere en Cristo o usted muere fuera de Cristo. Los muertos en Cristo son los que van a resucitar. Ahora, si usted nace 2 veces, usted solo morirá una vez. Si usted solo nace una vez, morirá 2 veces. Y si usted muere 2 veces, llegará el tiempo cuando deseará no haber nacido. Ahora el tercer punto, ¿cuándo? Hablamos del qué. Hablamos del quiénes, hablemos del cuándo. Bien, ¿cuándo? En un momento súbito que está cerca y es seguro. Digo que será un momento súbito, en un abrir y cerrar de ojos. Usted no sabe ni yo lo sé. Sé que está cerca. Usted dirá, pastor, ¿cómo puede decir que está cerca? Puede ser dentro de 50 años, aún está cerca. Puede ser 1000 años, aún está cerca. Lo que estoy tratando de decir, como lo he dicho antes, es que nosotros siempre estamos al borde de la eternidad. La Biblia dice que el tiempo está cerca. La segunda venida de Jesús siempre está cerca. Es siempre cierta. Pablo estaba esperando a Cristo en el transcurso de su vida. ¿Se equivocó? No. Estaba en lo correcto. Permítame darle algunos pasajes. Por favor, anótelos, no trate de buscarlos. Mateo 24, versículo 36, Jesús dijo, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Si alguien le da una fecha para la segunda venida de Jesucristo, es un mentiroso. No sabe. Usted no puede fijar una fecha. Si yo fuera Dios y alguien por casualidad da con la fecha, la cambiaría. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 1 Corintios 15, versículos 51 y 52, he aquí. Os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir. Eso es una metáfora, un eufemismo para un creyente que ha muerto. La Biblia no lo llama muerte, lo llama dormir. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, a la final trompeta. Ahora recuerde, usted pestañea 20,000 veces por día, por lo tanto, hoy usted tiene 20,000 episodios en los que puede venir Jesús. Alguien dirá, pastor, ¿y qué de las señales de los tiempos? ¿No demuestran las señales que Jesús está por venir? No. Amigo, no tenemos que tener señales. No piense que hay algo que estamos esperando. ¿No nos dicen las señales que podemos estar más cerca de la segunda venida de Jesús? Sí. Bueno, no hay contradicción, realmente no. ¿Sabe lo que va a pasar? Usted pronto irá a las tiendas y notará que ya han empezado a poner las decoraciones de Navidad. Cuando empiecen a poner las decoraciones de Navidad, ¿quiere decir que la Navidad está cerca? No, el Día de Acción de Gracias está cerca. Incluso puede significar que Halloween está cerca, pero lo que quiero decir es que estas cosas que realmente se suponen deben apuntar hacia la Navidad, también nos dicen algo acerca de otros tiempos. Bien, lo que estoy diciendo es esto, que hay señales, pero estas no nos demuestran que Jesús esté por venir hoy o mañana. Usted siempre debe estar listo para la segunda venida de Jesucristo. Las señales pueden dar ánimo extra especial, pero no solo habrán algunas señales, sino también algunos sonidos, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Primeramente, la voz de mando es del Señor. Jesús desciende con voz de mando. Y recuerda a Jesús en Juan 11 cuando estaba ante la tumba de Lázaro y ordenó, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Cuando Jesús descienda de las alturas en gloria y esté en las nubes.
nubes, Él dará un mandato y la iglesia entera saldrá. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, la voz de mando está dirigida principalmente a la iglesia. Y luego existe la voz del arcángel. ¿Quién es el arcángel? Ese es el ángel principal. Él está a cargo de los ejércitos del cielo. ¿Y por qué habla? Él no está hablando principalmente a la iglesia, sino está hablando a Israel, porque, como dije antes, Dios se concentrará en la nación de Israel. Y después de que la iglesia es sacada, entonces Dios empezará a moverse de nuevo con la nación de Israel. Él está moviéndose individualmente con los judíos, mas empezará a moverse con la nación. Por lo tanto, el arcángel llamará y juntará a los ángeles del mundo para la gran tribulación que va a venir sobre la tierra, que tanto judíos como gentiles tendrán que soportar. Mientras el Señor le habla a la iglesia, el arcángel le habla a los ángeles que están trabajando en el mundo, y luego la trompeta de Dios, que trata principalmente con Israel. Él de nuevo empieza a congregar a Israel para estos últimos días. Y en Números 10, versículo 9 leemos: y cuando saliereis a guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Así que nuestro Señor vendrá con voz del arcángel, con voz de mando, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios. Ahora la cuarta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hemos hablado del quiénes y del cuándo, y hablemos un poco del por qué. Bien, el por qué es un motivo estratégico de rescate, de reunión y recepción. Por favor, mire el versículo 17 de este mismo capítulo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El rescate, la reunión y la recepción. Verá, en primer lugar es el rescate. La gran tribulación está por empezar. Pero antes de que Dios permita la gran tribulación aquí sobre la tierra, Él sacará a la iglesia. Nosotros creemos que el rapto o arrebato vendrá antes de la gran tribulación. Pero permítame darle algunos versículos. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús nos ha librado de la ira por venir. Existe una ira por venir, pero Él nos ha liberado. Y en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no está destinada para ira. Cuando Dios declare guerra contra este mundo, Él va a llamar a casa a sus ciudadanos antes de declarar la guerra. El por qué primero es rescate y luego reunión. El versículo 17 dice que vamos a ser llevados juntos. Estas personas que se preguntaban por qué habían muerto, si los habían perdido para siempre, Pablo les dice: no, vamos a ser arrebatados juntos para encontrarnos con el Señor en el aire. Y el compositor dice que cantaremos de júbilo y bailaremos. El Cordero secará nuestras lágrimas. Tendremos una gran bienvenida a los primeros 10,000 años y después será la recepción. Jesús está por llevarnos con Él. Recuerde lo que dice Juan 14, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. El quinto punto es el dónde. ¿Dónde tomará lugar? Va a ser en el aire. Mírelo de nuevo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esta no es verdaderamente la segunda venida de Jesús. Este es el rapto. En la segunda venida sus pies van a tocar el monte de los olivos. Eso es cuando Él viene a revelarse en gloria, pero el rapto es confidencial, privado. Amigo, es una reunión aislada del novio y la novia. ¿Qué quieren los recién casados? Ellos quieren...
quieren privacidad. Ellos quieren estar a solas por un periodo para consumar el matrimonio. Eso es lo que va a pasar. Somos la novia de Cristo y nosotros vamos a estar en un lugar apartado con nuestro Señor. Me fascina el Cantar de los Cantares. Capítulo 2, versículo 10. Me recuerda de este tiempo. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Bien, eso es lo que va a pasar en un abrir y cerrar de ojos. Francamente, desearía tener una hora más para hablar de cada uno de estos puntos, pero no tengo. Amigos, repentinamente, quizás... Bien, antes de que nosotros terminemos este mensaje, escucharemos una voz de mando. Escucharemos una voz del arcángel y una trompeta de Dios. Stephen Covey escribió un libro. Yo no estoy de acuerdo con su teología, mas él tiene una gran ilustración en ese libro que quiero compartir. Quizá no tenga todos los detalles en orden, pero sé que tengo la idea. Él dijo que un profesor universitario dando clases tenía un gran frasco de boca ancha, y en ese frasco había puesto unas piedras grandes. Y él les preguntó a sus estudiantes, porque las piedras llenaban hasta el borde del frasco: ¿está lleno el frasco? Uno o dos estudiantes dijeron: sí, el frasco está lleno. Él dijo: no, el frasco no está lleno. Y entonces tomó un poco de grava y la vertió en el frasco, y la grava empezó a rellenar todos los espacios entre las piedras grandes. Lo agitó bien y preguntó: ahora, ¿está el frasco bien lleno? Ellos contestaron: sí, profesor, ahora está lleno. Él dijo: no, no lo está. Y tomó un poco de arena fina y empezó a vertirla sobre la grava, y la agitó bien y llenó todo espacio pequeño, y preguntó: ahora, ¿está lleno el frasco? Ya tenían miedo de contestar. Unos cuantos dijeron: sí, ahora está lleno. Él les aseguró: no, no está lleno. Y luego tomó un poco de agua y la vertió sobre la arena fina, y esta empezó a filtrarse por toda grieta pequeña hasta desbordarse. Y él preguntó: ahora, ¿está el frasco lleno? Los estudiantes respondieron: mejor nos dice usted, profesor. Él dijo: sí, el frasco está lleno. Él dijo: ¿cuál es la lección? Y ellos respondieron: bien, profesor, la lección es esta. Llegamos a un punto en que la vida está llena y tan saturada que usted no puede poner nada más en ella. Él dijo: no, esa no es la lección. La lección es: si yo no hubiera puesto las piedras grandes primero, nunca hubiera podido ponerlas. Esa es la lección. Si no hubiera puesto las primeras piedras grandes. Ahora escuchen. Algunos de ustedes han permitido que sus vidas se llenen de grava, arena y agua. ¿Sabe cuáles son las piedras grandes? La salvación. Estar en paz con Dios. Listo para el regreso de Jesús. Ha estado tan ocupado con todas esas otras cosas. Verán, necesitamos aprender de su venida. Necesitamos vivir para su venida. Necesitamos anhelar la venida de Jesucristo.